Buenos días, queridos hermanos y amigos. En esta mañana quería compartir un pensamiento y una reflexión que realmente pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Y en esta manera quiero preguntarte si estás siguiendo de cerca a Jesús o si lo estás haciendo de lejos. Y para eso quiero que podamos mirar en la vida de Pedro, en un momento de la vida de Pedro, que nos va a ayudar a pensar y mirarnos a cada uno de nosotros de dónde estamos siguiendo al Señor Jesús, cómo lo estamos haciendo. Pedro le había prometido al Señor Jesús que lo iba a seguir, no solo hasta la cárcel, sino también hasta la muerte, allí en Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 33, donde él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Esto manifestaba Pedro. Pero cuando al Señor Jesús lo arrestan, todos los discípulos que estaban allí huyeron, menos Pedro, que lo había empezado a seguir, pero lo hacía de lejos. Vamos a ver ahí en Lucas, en el capítulo 22 también, pero en el versículo 54. Versículo 54 al 62 dice: Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentada al fuego, se fijó en él y le dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viniendo otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Qué momento, ¿no? Aquel cuando el Señor Jesús es llevado y Pedro, que le había prometido seguirlo hasta la muerte, se quedaba, pero lo hacía de lejos. Y no nos es difícil pensar o imaginar por qué tuvo miedo Pedro de acercarse a Jesús en ese momento. ¿Por qué tuvo miedo de hacer público que él era uno de los seguidores? Sabía que lo iban a tratar como al Señor Jesús, que iba a ser insultado, que iba a ser golpeado, maltratado y seguramente hasta condenado a muerte. Y algunos de los que estaban ahí reconocieron que Pedro era un seguidor de Jesús, pero él lo negaba. Incluso si vemos en este mismo momento, este mismo relato en el Evangelio de Mateo, vemos que aún Pedro maldecía, dice. Y tal vez él lo hacía porque estaba enojado por la situación que se estaba presentando en ese momento y el hecho de que él no estaba haciendo nada. O tal vez también maldecía y lo hacía para sonar como que él no era un discípulo, no era un seguidor de Jesús, para parecerse más al resto de los que estaban en aquel lugar. Y cuando seguimos a Jesús de lejos, es muy fácil negarlo. En un momento de debilidad, Pedro lo negó al Señor Jesús, al igual que muchas veces hacemos nosotros en nuestra vida. Cuando los problemas se presentan, nos amenazan, en vez de acercarnos más a Dios, lo que hacemos es alejarnos de Él. Y estos tiempos realmente son críticos, son peligrosos para la vida del cristiano, porque le estamos abriendo las puertas al pecado. Estamos permitiendo que el pecado entre
en nuestra vida nuevamente. Como Pedro, muchas veces en esas situaciones lo que terminamos haciendo es negando que conocemos, que hemos amado y hemos confiado en el Señor. Queridos hermanos, queridos amigos, no permitamos que las circunstancias difíciles que se nos puedan presentar en la vida, los problemas, nos alejen del Señor. Lo cierto en esto es que Pedro sabía que él creía en Jesús. Y Jesús también lo sabía. Él lo conocía. Cuando en un momento ellos se miraron, como dice allí la Escritura, no pudo más que salir y llorar amargamente, como dice la palabra. Llorar amargamente, con tristeza, porque se había dado cuenta de aquello que el Señor ya se lo había advertido y le había dicho que en aquel momento él le iba a negar antes que cantara el gallo. Y tal vez vos crees en Jesús, pero lo estás siguiendo de lejos. Tal vez cuando podíamos, antes de toda esta situación de la pandemia, ibas a las reuniones los domingos. O tal vez ahora lo estás siguiendo, seguís las reuniones a través de internet. Pero lo haces a tu manera. Jesús te llama a que lo puedas seguir y lo puedas hacer cercanamente. A dar el siguiente paso para poder ser más íntimo con Él. No hacerlo a tu manera. Tal vez estás pensando como Pedro, que seguir a Jesús implica muchos sacrificios de tu parte. Pero la verdad es que Él solamente quiere bendecirte más, quiere bendecir más tu vida. Tal vez hay cosas que Él te pida que dejes para seguirlo. Pero Él lo hace por tu propio bien. Seguí de cerca a Jesús. No te vas a arrepentir de así hacerlo. Y déjame decirte por qué tenemos que seguir de cerca a Jesús. Tenemos que seguirlo de cerca, primeramente, porque Jesús nos dio la vida eterna. Él nos dio esa vida a través de la obra hecha en la cruz del Calvario por vos y por mí. Tenemos que seguir de cerca a Jesús porque esto nos trae bendición a nuestra vida. Tenemos que seguirle de cerca porque nos enseña a tener fe. La fe es la única capaz de mantenernos firmes en medio de tanta adversidad, de tantos problemas. Sin fe, nada de lo que nosotros podamos hacer es posible. Porque seguir a Jesús de cerca nos da un propósito en la vida. Fuimos creados por Dios con un propósito divino, ya predeterminado, y solamente a través de Él podemos descubrir cuál es ese propósito. Tenemos que seguir de cerca a Jesús porque esto nos va a traer paz. Jesucristo vino a traernos paz, pero no es una paz como el mundo nos puede dar, sino es una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice allí en Filipenses 4:7, porque esa verdadera paz, esa paz interior, la que se siente aún en medio de las peores tormentas que podamos atravesar. Esa es la paz que Dios quiere darnos y que podemos disfrutar si solamente estamos cerca de Él. Seguir a Jesús de cerca nos trae gozo. El gozo en Jesucristo es diferente también como la paz, a la felicidad que nos ofrece el mundo. Porque la felicidad del mundo va a depender de lo que uno pueda tener. Mientras que el gozo en el Señor va a depender de nuestra íntima relación con Él, aunque no tengamos nada. Seguir de cerca a Jesús nos da autoridad para poder vencer obstáculos.
Como dice así en Romanos 8:37, porque en Jesucristo somos más que vencedores. Y seguir de cerca a Jesús nos va a dar sabiduría. Dios se nos va a revelar a través del Espíritu Santo, permitiéndonos que conocerlo y poder develar las maravillosas promesas que Él tiene para nosotros. Déjame decirte que vos y yo le importamos de verdad a Jesús. Recordá que Él siempre está cerca tuyo, Él está siempre cerca nuestro, aun cuando nosotros nos alejamos. Busca al Señor. Arrepentite y confesá todo al Señor. Si has pecado, si pecaste, recordá que Él es fiel y es justo para perdonar todos nuestros pecados. Entregate al Señor Jesús de todo corazón. Búscalo y hacelo sin reservas. Hacelo en espíritu y hacelo en verdad, con sinceridad. Porque seguir a Dios de cerca implica buscarlo, implica poder consultarlo. Es separar un tiempo diariamente para orar, para leer su palabra y poder meditar en la palabra de nuestro Dios. Y de esa manera poder conocer, poder saber lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Queridos hermanos y amigos, que podamos reflexionar en esta mañana. ¿Cómo estamos siguiendo al Señor? ¿Lo estamos haciendo de cerca? ¿Como Él quiere? ¿Estamos aprovechando sus bendiciones? ¿O lo estamos haciendo como Pedro lo hacía, haciéndolo de lejos? No lo sigas a tu manera. Dios no quiere eso. Él quiere tener una relación personal e íntima con cada uno de nosotros. Poder estar cerca, poder enseñarnos y poder guiarnos en nuestra vida. Que esto realmente pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Les mandamos un beso grande. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Hasta luego.